Bueno, yo sin más ya le doy paso a Juan. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta conferencia y, desde luego, muchas gracias a XTV por la invitación. Por tercer año y por tercer año lo agradezco porque, desde luego, es un placer estar aquí con vosotros y con toda esta comunidad de interesados, de inversores o de personas interesadas en la inversión. Como bien ha dicho Gustavo, el objeto de la charla es contextualizar en qué momento de la coyuntura económica nos encontramos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. No son tres momentos, no son tres escenarios que estén separados. En el dónde estamos depende del dónde venimos y a dónde podemos ir, por desgracia, también depende del dónde estamos y de las cosas que se hagan o se dejen de hacer a partir de este momento. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues venimos de la que ha sido la mayor crisis económica de la historia democrática, por supuesto, y del último siglo, desde la Guerra Civil de España. Una crisis económica que además fue una crisis económica mundial y que ha tenido causas similares a las que tuvo en otros países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra o Irlanda. ¿Cuáles son esas causas? A mí me gusta explicarlo como la historia de tres burbujas, como tres burbujas que se fueron sucediendo, causando la una a la otra. La primera burbuja, que es la que lo desata todo, la que genera los desequilibrios que luego se terminan agudizando y terminan estallando, es la burbuja financiera. Básicamente, a partir del año 2002, los bancos centrales de todo el planeta, incluyendo el Banco Central Europeo, comienzan a bajar los tipos de interés de manera muy acusada, de manera muy intensa. El tipo de interés en Estados Unidos bajó del 6,25% en el año 2001 al 1% en el año 2003. El Banco Central Europeo también redujo los tipos desde el 4 al 2% y los dejó en el 2% durante 2 años. Claro, si los bancos centrales proporcionan financiación prácticamente ilimitada a tipos de interés bajísimos al sistema financiero y hay entre los ciudadanos una demanda de endeudamiento muy intensa, por si luego lo queremos debatir en el turno de preguntas, este sería un poco el elemento diferenciador con respecto a la situación actual, la actual con respecto a la de 2002. Si los tipos de interés están muy bajos y hay una demanda de endeudamiento muy intensa, ¿qué sucede? Pues que la sociedad se tiende a hiperendeudar. Familias y empresas aprovechan los bajos tipos de interés, ¿para qué? Para demandar dos tipos de bienes de consumo duraderos y bienes de producción duraderos. ¿Qué son bienes de consumo duraderos? Pues básicamente viviendas. Viviendas, también podríamos incluir automóviles, electrodomésticos, pero fundamentalmente viviendas. ¿Bienes de producción duraderos? Pues inversiones a muy largo plazo, inversiones de larga duración. Entonces, burbuja financiera, hiperendeudamiento del sector privado para tratar de aprovechar oportunidades inversoras. Básicamente te bajan el coste del capital, te bajan el coste de financiación y tratas de exprimir hasta la última centésima de rentabilidad en aquellos negocios o en aquellos activos donde la localices. Esa burbuja de endeudamiento, esa burbuja financiera la podemos muy claramente observar aquí. La franja naranja es el endeudamiento de empresas y la franja grisácea es el endeudamiento de familias. Fijaos cómo desde el año 2001 hasta aproximadamente el año 2007-2008 hay un aumento muy intenso del endeudamiento privado en España. Bien, pasamos de aproximadamente 650.000 millones de euros de endeudamiento a más de 2 billones de euros de endeudamiento. El endeudamiento privado se triplica en cuestión de 6-7 años. Esa es la primera burbuja. Burbuja financiera, burbuja de crédito barato, burbuja de sobreendeudamiento del sector privado. Pero, como os decía, el endeudamiento no es un proceso ensimismado, no es que uno se endeude por endeudarse, se endeuda para hacer algo. ¿Para hacer el qué? Pues para invertir, para comprar bienes de consumo duradero o bienes de producción duraderos. Claro, si las familias, por ejemplo, se endeudan para comprar masivamente vivienda, ¿qué sucederá con el precio de las viviendas? Que tenderá a aumentar, experimentará un shock de demanda muy potente que elevará el precio, ya digo, de estos inmuebles. A su vez, las empresas que estén especializadas en producir
estos bienes de consumo duraderos, verán cómo sus ingresos se comienzan a disparar. Son empresas cíclicas cuya evolución depende esencialmente de la fase del ciclo y del estado del crédito en el que nos encontremos y, por tanto, cuando el crédito es abundante, cuando el crédito es laxo, sus ventas aumentan de manera muy notable. Y claro, si sus ingresos están aumentando porque son capaces de vender mucho, ¿qué tenderán a hacer estas compañías? Tenderán a tratar de incrementar su capacidad productiva. ¿Para qué? Para producir mucho más de esos bienes que se están vendiendo aceleradamente y así poder incrementar sus ingresos. Si además tenemos en cuenta que estas compañías pueden financiar este incremento en la capacidad productiva con endeudamiento muy abaratado, es decir, no es solo que tus ingresos estén aumentando, es que además te están dando la posibilidad de apalancarte a tipos bajísimos, pues tienes por ambos lados un incentivo muy fuerte a endeudarte. Y esto es lo que vemos justamente aquí. El endeudamiento empresarial se dispara y se dispara ¿para qué? Para invertir en los sectores que producen viviendas, automóviles o otros bienes de consumo duradero pues cercanos a la vivienda, azulejos, electrodomésticos, cemento, todo aquello que se necesite para la producción de vivienda o para el consumo conjunto de vivienda. Con lo cual, la burbuja financiera no está contenida en sí. La burbuja financiera genera una burbuja, algunos la han llamado inmobiliaria, en realidad es más que inmobiliaria, porque no solo afectó la burbuja de precios, fue sobre todo una burbuja de inmuebles, pero la distorsión o el empuje artificial de la actividad económica terminó afectando al conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque sí, en un primer momento se sobreinvirtió en ladrillo, en producir ladrillo. Pero ¿qué pasó al sobreinvertir en producir ladrillo? Que creamos más de 1 millón, más de 1,5 millones de puestos de trabajo en la construcción. Esos trabajadores, ¿qué hicieron? Consumir en otras partes de la economía, lo cual disparó la actividad en esas otras partes de la economía. Por tanto, lo que empezó siendo una burbuja inmobiliaria terminó transformándose en una burbuja productiva, en una burbuja que se extendió al conjunto de la economía. Lo podemos ver aquí. Es decir, durante los años de la burbuja productiva, durante los años de la burbuja de falsa actividad económica, si lo queréis, la economía española vivía de prestado, vivía del crédito, vivía de gastar sin pagar. Nos endeudábamos tanto para consumir, incluso los trabajadores del sector de la construcción, en realidad la fuente de su renta, fijaos, era el endeudamiento. Puede que ellos no se estuvieran endeudando, ellos estaban cobrando un sueldo, pero ese sueldo, ¿de qué depende? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.